Capítulo 30. Dominique, tumbado en su cama, recreaba el improvisado paseo nocturno que había compartido con Michel después de que Jules se separara de ellos para continuar hasta su casa. Amparándose en la poca iluminación de las calles, el chico había aprovechado, una vez más, para contemplar a su amiga con detenimiento. Era tan hermosa. A su altura, ella medía 1,70 m, que todavía se multiplicaba más desde la baja posición de Dominique en su silla de ruedas, se añadía la tonalidad dorada de sus largos cabellos rubios, cuyo tacto sedoso él conocía bien. Siempre que podía los acariciaba, jugaba con ellos, gozaba sintiendo su rostro envuelto en las cosquillas que le producía aquel pelo lacio y suave que olía tan bien. Bromas amistosas que Michel jamás habría consentido de sospechar los verdaderos sentimientos de Dominique, como cuando ella tocaba el torso musculoso o los bíceps marcados de él, riéndose en medio de comentarios maliciosos. Cómo le excitaban a él esos momentos. Tenía que reconocer que a veces los buscaba, los provocaba. Y luego estaba aquella cintura estrecha, sus pechos bien desarrollados, erguidos, tan desafiantes como ella misma, y sus piernas largas. El toque gótico aún la hacía más seductora, algo que no dejaba de sorprender a Dominique. La imaginó con un traje de cuero negro, ajustado. Aquel morboso vestuario pegaba muy bien con la forma de ser tajante, firme, de Michel. La veía ante él, maquillada, la ropa marcando sus contornos, su culo que rompía la línea moderada de su cintura para desplegarse en unas curvas muy sugestivas. Dominique suspiró, haciendo un verdadero esfuerzo por contener su imaginación. Sí, soy humano, se dijo Dominique. Tengo mis flaquezas. ¿Por qué otras chicas que sí estaban dispuestas a tener algo con él no conseguían, sin embargo, aplacar el alienante efecto de su atracción por Michel? Se propuso volver a intentarlo. Tenía que liarse con alguna chica que lograra quitarle de la cabeza la imagen de Michel. Lo necesitaba. ¿Acaso la naturaleza humana no estaba diseñada para hacer posible la felicidad? El amor no correspondido constituía un suplicio mucho más doloroso que su imposibilidad de andar. Michel. ¿Qué estaba ocurriendo entre ella y Pascal? El beso antes del viaje al más allá había partido de Michel, así que parecía claro que ella sí estaba por la labor de empezar algo con Pascal. Aquel paso suponía un salto considerable con respecto a la prudencia que Dominique había observado hasta el momento. Todavía, por una sensibilidad desconocida en él, o acaso porque, en el fondo, le aterraba la alternativa de que se confirmaran sus últimas sospechas, no había querido sacar el tema con ninguno de los dos, pues era evidente que cuando realmente tomaran una decisión, él sería de los primeros en saberlo. ¿Era ella la razón por la que Pascal había vuelto tan raro del más allá? No tenía mucho sentido. Dominique se daba cuenta de que las conversaciones pendientes entre ellos se acumulaban. Preocupado, tuvo la impresión de que la comunicación dentro del grupo se había hecho más difícil conforme la puerta oscura desplegaba su influencia. No acusó a nadie de aquel fenómeno, que descubrió tan inevitable como natural. Bajo el clima de sinceridad que todos procuraban cultivar como amigos que eran, cada uno albergaba sus propios secretos. Se encontraban ya en el Lycée, rodeados por la atmósfera irreal que siempre ocasiona una muerte. Marguerite se volvió hacia Marcel, que permanecía inclinado sobre el cuerpo. Aunque el juez ya había autorizado el levantamiento del cadáver, los policías habían preferido mantener intacta la escena de la muerte a petición de la detective Betancourt. ¿Cómo lo ves? El forense tardó un poco en contestar. Con sus manos enguantadas movía el cuerpo y apartaba la ropa que lo cubría para inspeccionar diferentes zonas de la piel que no quedaban a la vista. Tal como ha señalado mi compañera, no se aprecian señales de violencia, comenzó él. La mujer se encontraba en esta clase cuando, imagino, sufrió un vaído y, apoyándose en los pupitres, fíjate que están movidos, alcanzó el suelo, donde poco después murió por alguna insuficiencia previsiblemente cardíaca. La cuestión es, ¿qué hacía aquí? La detective ya había puesto al corriente a su amigo sobre sus suspicacias en cuanto a eso. Siempre que encontraba un cabo suelto, se negaba a calificar una muerte de natural, un planteamiento de lo más coherente dentro de su profesión. ¿Dónde están los materiales de limpieza que ella estaba utilizando? Al extremo del pasillo encontrarás una fregona apoyada en la pared, informó la detective. El resto queda todavía más lejos. Parece que los dejó de una forma algo precipitada. O sea, que no estaba trabajando en esta sala, y algo llamó su atención. La trajo hasta aquí. Este pasillo no le correspondía, desde luego. Ya lo hemos comprobado. 3 empleadas se encargan de la limpieza del Lycée, y este pasillo ya había sido limpiado con anterioridad por una de sus compañeras. Marcel frunció el ceño. Pues sí que es raro, ¿verdad?
A lo mejor terminó su labor y, como aún no tenía bastante, decidió repasar la de sus compañeras. Aventuró Marguerite, sarcástica. Eso es amor al trabajo, teniendo en cuenta que ya se le había hecho tarde. Eso sí, dejó sus utensilios en su zona para poder dedicarse con comodidad a decidir lo que iba a limpiar por segunda vez. ¿Qué te parece como hipótesis de partida? Muy creativa, Marguerite. Felicidades. Gracias. ¿Huellas? Miles, como comprenderás. Tardaremos mucho en comprobar si hay alguna interesante, cosa que dudo. Yo también. Marcel se levantó. Así que algo llamó la atención de la señora Renard cuando ya se disponía a irse y vino hasta aquí, pero no pudo continuar porque le sobrevino una muerte casi fulminante. ¿Eso es? A veces pasa, Marguerite. ¿No deseamos todos una muerte rápida y sin dolor? La naturaleza es imprevisible. Indolora y rápida, sí, convino ella. Pero en su momento. Con esta mujer la naturaleza se ha dado demasiada prisa, ¿no crees? Además, hasta que no me ofrezcas una razón de peso para justificar su presencia en esta clase, no daré mi brazo a torcer. A mí esto me suena raro. Ya. En realidad, mi pregunta era algo tramposa. ¿Y eso? Mira sus facciones. Están contraídas. Su final pudo ser rápido, pero desde luego no indoloro. Sufrió. ¡Qué alegría!, comentó ella entre resoplidos. Bueno, dejémonos de juegos. ¿No decías que me ibas a ayudar? Dime algo que no sepa o voy a empezar a pensar que nuestro pacto de silencio no me compensa. Marcel sonrió, reflexivo. Sigues empeñada en que su muerte oculta algo. A lo mejor es porque en este liceo, después de lo que vivimos hace unos meses, todo nos parece sospechoso. Puede que eso ayude, reconoció ella. Pero lo más determinante ha sido la incongruencia de que esa pobre mujer se encontrara aquí cuando ya había terminado su jornada laboral. Dame una respuesta razonable que lo justifique y me olvidaré del asunto. ¿Alguna sugerencia? Marguerite puso gesto resignado. No. En este centro ha habido algunos robos recientemente, pero todos de escasa envergadura. Tonterías de críos. Ya veo. Ahora te toca a ti. Para empezar, debo informarte de que se puede provocar una muerte así. Marguerite se aproximó a su amigo, atraída por la posibilidad de desenmascarar un fallecimiento de apariencia tan natural. ¿En serio? La autopsia puede no resultar suficiente para demostrarlo. El forense se mostró cauto. Pero sí es posible matar a una persona y evitar que los análisis habituales lo detecten. ¡Qué poco tranquilizador! ¿Cómo se hace eso? Marcel no respondió en un principio. Primero invitó a su amiga a salir del aula y, manteniéndose apartados, continuaron su conversación en el corredor. Inyectando una dosis letal de fármacos anestésicos, psicotrópicos, sus restos en sangre pueden llegar a pasar desapercibidos en una autopsia rutinaria. Otra de las formas, más eficaz, es administrar a la víctima insulina en cantidad suficiente, explicó Marcel, lo que provoca fallos cardíacos letales. Para ello se utilizan jeringuillas hipodérmicas, muy finas, que casi no dejan señal, y se elige para el pinchazo alguna zona donde sea casi imposible detectar el orificio ocasionado. ¿Por ejemplo? No sé. ¿Axilas? ¿Cuero cabelludo? Una autopsia no permite descubrir esos rastros si no hay un recelo previo. Y los restos de la insulina no se detectan en los análisis toxicológicos. Así que, oficialmente, nos encontraríamos ante una muerte natural. Marguerite se acariciaba la barbilla, concentrada. ¿Y cuánto tarda en morir una persona sometida a esa dosis de insulina? Depende de la cantidad inyectada, de la constitución de la víctima y de las condiciones de salud en las que se encuentre. Pero en cualquier caso es cuestión de minutos, si se acierta con la dosis adecuada. Interesante. Te recuerdo que son elucubraciones, Marguerite. La detective sucumbió a la tentación de creer que eso era justo lo que había ocurrido, aunque era muy consciente de que se adelantaba demasiado y podía estar metiendo la pata. Si su superior se hubiera enterado de las pesquisas a las que estaba destinando su tiempo, la habría enviado a la comisaría de inmediato con una amonestación. Pero nadie se iba a enterar de lo que estaba hablando con su amigo, al menos hasta que hubieran comprobado la veracidad de sus sospechas. Marguerite se dedicó ahora a contemplar a Marcel. Los dedos de ella acariciaron su jersey hasta dar con el collar de amatistas. El forense, percatándose de aquel indicio, se preparó para un nuevo asedio de la detective. Tú ya contabas con venir, ¿verdad? Marcel puso los ojos en blanco. Marguerite, no empieces. Has sido tú mismo quien ha propuesto echarme una mano, le acusó. ¿Y tus conclusiones? Esa información que me acabas de facilitar. Lo tienes todo muy pensado. En realidad no me has regalado nada con el trato que hemos hecho.
Eres un cabrón muy listo. Marcel mantuvo la entereza. No sé a dónde quieres llegar. ¿Continuamos con la investigación? Quiero llegar a que ahora sí estoy convencida de que el final de Sophie Guénard no ha sido una muerte natural. Tu presencia aquí constituye una auténtica evidencia de ello. ¿Qué insinúas? Que eres como los buitres, solo que en vez de detectar la carroña, tú detectas a kilómetros los crímenes extraños. Pareces intuirlos. Bueno, ella adoptó un semblante de extrema gravedad. Los detectas como mínimo. Marcel se echó a reír, aunque fue una risa que sonó algo forzada. Estás llegando demasiado lejos, Marguerite. En absoluto, rechazó ella, sin ceder ni un milímetro de terreno en aquella pugna. Tengo la impresión de que ese es precisamente el riesgo que has empezado a correr tú conmigo, porque me da la impresión de que tu relación con alguna de estas muertes va más allá de un sexto sentido. ¿Y tú? Replicó él sin perder la sangre fría, destinándole una severa mirada. Vuelves a inmiscuirte donde te habías comprometido no hacerlo. Aquella reacción terminaba de confirmar el temor de la detective. Allí estaba ocurriendo algo que tenía poco de natural. Incluso los compromisos cuentan con límites, Marcel. Lamento ser tan... humana. Marguerite sabía cómo atacar. Marcel se encogió de hombros, envueltos ambos en aquella discusión que los había obligado a irse alejando de donde todavía permanecían algunos policías y el director del instituto, en una suerte de velatorio anticipado de un cadáver al que nadie parecía atender de verdad salvo ellos dos. Si te va a tranquilizar, no tengo inconveniente en reconocer que me estoy planteando también que esta muerte oculta algo, Marguerite. Intuyo que lo estás haciendo desde hace bastante más rato de lo que me quieres dar a entender, pero me sirve igualmente. Dios mío, somos como el perro y el gato, se quejó Marcel, buscando consuelo en la serena penumbra del pasillo del Lycée que se prolongaba ante ellos. No me explico cómo llevamos tanto tiempo trabajando juntos. Tal vez sus frecuentes enfrentamientos servían de estímulo a sus neuronas. No llores tanto. Hasta ahora no nos ha ido tan mal. Y la culpa es tuya, añadió ella, alevosa. Tú eres quien ha destapado la caja de Pandora de los fenómenos paranormales, arruinando mi confianza profesional y obligándome a irregularidades que ni yo, y ya es decir, me habría planteado nunca. Marcel hizo un elocuente gesto de rendición, alzando los brazos. ¿Cuánto tiempo más me vas a castigar por eso con tu venenosa lengua? No dramatices. Acostumbrado a conceptos como el de la eternidad, de nuevo el sarcasmo, no creo que te resulte tan duro soportar de vez en cuando alguna eventual bronca merecida. Si tú lo dices. Retomemos el asunto. Estoy de acuerdo. A este paso se va a pudrir el cadáver. La detective hizo caso omiso de aquella observación. Entonces, recapituló ella, ¿estás de acuerdo en que algo llamó la atención de la mujer, lo que provocó que abandonara sus utensilios y viniera hasta esta aula, una decisión que a la postre provocó su muerte? Parece lógico, atendiendo a los indicios. Así que el motivo de su muerte es que llegó a ver algo que no tendría que haber visto, y eso la condenó. Marcel arrugó la nariz. Más bien vio a alguien, matizó. Una ejecución fulminante de una víctima tan inofensiva como Sophie Guénard suele venir asociada a mantener en el anonimato a otra persona. Sophie murió por mala suerte, víctima de su curiosidad, supongo. El forense cayó en la cuenta de que no era la primera vez que se enfrentaba a una tragedia en la que se hallaba presente aquel injusto azar. Recordó su última visita al cementerio de Père-Lachaise para depositar unas flores en la tumba de Agnès Périgueux, y se le revolvió el estómago de rabia. Marguerite había comenzado a pasear, dando vueltas a todas aquellas ideas que se apelotonaban en su cabeza. Pero, ¿a quién pudo ver en un simple Lycée fuera del horario de clases, cuya identificación obligara a matarla? Eso no podemos saberlo, pero seguro que será más fácil averiguar qué estaba haciendo ese desconocido o desconocida aquí, lo que nos acabará conduciendo hasta él. Marcel sonrió. Su amiga empezaba a despertar, por fin libre de escrúpulos. Marguerite, te puedo confirmar que nos enfrentamos a una presa de sexo masculino, al menos a una, con un mínimo margen de error. ¿Y eso? Si la autopsia confirma que a Guénard le inyectaron algún tipo de sustancia letal, explicó Marcel, tuvo que ser sujetada mientras lo hacían. Y como no tiene marcas de autodefensa en los brazos, ni un solo hematoma, eso implica que la diferencia de fuerza con quien la sujetaba era desproporcionada. Su agresor era un hombre. O varios. Gracias, Marcel. El forense modificó su anterior impresión. Eran ambos, como equipo,
quienes despertaban, y se sintió reconfortado. Sí, los dos se necesitaban, estaban condenados a entenderse. ¿Qué propones, Mackegit? Fuera lo que fuese lo que estaba haciendo, nuestro asesino se movía por esta zona del Lycée, ¿no? Sí, convinó él. No hay indicios de que la víctima fuera arrastrada, así que la mujer murió en el mismo lugar donde la encontraron. ¿Y si ella vino por voluntad propia hasta aquí? En eso Marcel también estuvo de acuerdo. No tenía ningún sentido que el asesino la condujera hasta allí viva, con el riesgo que eso suponía teniendo en cuenta que el director estaba en su despacho y el conserje en su cabina del vestíbulo. Por eso era mucho más lógico pensar que Sophie Renard había aparecido por allí de improviso y había sorprendido al tipo en plena faena, lo que había provocado su muerte. Si ella vino por voluntad propia hasta aquí, repitió Marguerite, quiere decir que era por aquí por donde nuestro hombre estaba haciendo algo feo. Hay que estudiar muy bien todo el escenario, en busca de algún detalle que no cuadre. Al acudir hasta esta zona, ella cortó la retirada de su agresor. Marcel reconstruía visualmente la trayectoria de los pasos del asesino hasta la salida del centro, lo que la condenó. Quienquiera que estuviese aquí tenía mucho interés en no dejar testigos de su presencia, y al verse acorralado, decidió improvisar. Para desgracia de la señora Guenard, concluyó la detective. Lo veo todo tan desproporcionado. Un simple móvil de robo no justifica esa hipótesis de trabajo, Marcel. Mackegit llamó al director del Lycée, que acudió al momento escoltado por uno de los agentes que todavía permanecían allí. La forense, por el contrario, se había ido en cuanto había visto llegar a su jefe, sorprendida ante la segunda labor de aquella noche que la vila asumía sin corresponderle. Pero la doctora no hizo preguntas. Se limitó a volver al Instituto Anatómico Forense por si surgían nuevas emergencias. Los jefes no acostumbraban a dar muchas explicaciones, así que ella tampoco las esperaba. Dígame, contestó el director con el rostro agotado. ¿En qué puedo ayudarla? Era evidente que aquel hombre no estaba en las mejores condiciones para obedecer ninguna instrucción, pero no había alternativa. Tenían que aprovechar antes de que la propia rutina del Lycée arruinase la escena del crimen. Usted conoce muy bien el instituto, comenzó la detective. Necesito que se fije bien en todos los rincones de esta zona. Se trata de ver si puede distinguir algo que no cuadre, algo fuera de lugar, por insignificante que pueda parecerle. El hombre suspiró, desconcertado, pasándose una mano por la cabeza. Al impacto por la muerte de la empleada había que añadir todo el caos de trámites y avisos que había puesto ya en marcha. ¿Pero a qué viene esto?, cuestionó contrariado. ¿Qué tiene que ver con la muerte de la señora Guenard? Se hizo silencio. Es un favor que le estoy pidiendo, respondió Mackegit con suavidad. Es lo último. Después autorizar el traslado del cadáver y nos podremos ir todos a casa. La detective sabía cómo persuadirlo. Haré lo que pueda, señora, consintió al fin. Mientras el director se movía por el corredor prestando atención a todo, Marcel y Mackegit lo imitaban con mayor precisión. Contrarrestaban su ignorancia sobre la normalidad en aquel centro con su amplia experiencia. No sabían lo que buscar, pero sí cómo hacerlo. Al cabo de un rato, Mackegit se detuvo y señaló algo en el pasillo. Esa taquilla no está cerrada, advirtió. El director y Marcel se acercaron para comprobar aquel dato, en apariencia intrascendente. Pues es verdad, comentó el docente. Es raro. Desde que se produjeron los primeros robos, todos los chavales tenían bastante cuidado en dejar bien cerradas sus taquillas. Me lo creo, no hay más que ver las demás, dijo ella. De todos modos, no creo que un despiste así tenga importancia, opinó el director. Miren el interior, nunca guardan ahí nada de valor. Mackegit resopló. No siempre se puede saber lo que un hipotético ladrón está buscando. Es la número 1410. Se volvió hacia el director. ¿Podría decirme a qué alumno pertenece? Buena pregunta, pensó Marcel, asaltado por una repentina corazonada. Por supuesto, respondió el director. Aguarde un momento, tengo las listas en mi despacho. El hombre tardó poco en volver. En sus manos traía unas hojas arrugadas. ¿Qué número me ha dicho? El 1410. Vamos a ver. Sí, aquí está. Marcel contuvo la respiración mientras aguardaba para comprobar si su reciente intuición se materializaba. Mackegit, menos informada, tan solo era consciente de estar abordando un detalle más en la investigación. ¿Y bien?, animó ella, preparándose para reanudar la comprobación de la escena. El director levantó la vista de los papeles. Pascal Rivas, señora. Un alumno bastante normal, no da problemas.
Pascal Rivas. Y una mierda que no da problemas, pensó la detective, ofuscada. Nunca un dato facilitado con una voz tan cotidiana provocó una reacción tan radical, tan contundente. Marguerite se había vuelto hacia el forense, lívida. «No me jodas», acertó a decir. «¡No me jodas! ¿Ya empezamos?» El director y los otros policías se mantenían al margen, incapaces de comprender qué estaba ocurriendo exactamente. Lo único en lo que pensaban era en irse de una vez de aquel lugar en el que llevaban demasiado tiempo. «¡Qué poco necesaria es tu autopsia ya, Marcel!», acusó la detective, recuperando el aplomo. «Y qué oportuna, como siempre, tu presencia aquí». Marguerite recuperaba su convicción de que el pacto de silencio ofrecido por su amigo había sido, en realidad, una maniobra más del forense. Molesta empezaba a asumir que resultaba imposible pillar a Marcel desprevenido, fuera de juego. Marguerite volvía, pues, a verse implicada en sus sombrías tretas conspiratorias y encima casi parecía que era ella quien había tomado la iniciativa. El colmo. Sacudió la cabeza, incrédula. Se sentía como una ingenua aprendiz de ajedrez enfrentándose a un maestro internacional. Las mentes de ambos, a pesar de estar jugando simultáneamente la misma partida, se situaban en turnos diferentes, muy distantes una de la otra en el tiempo, en los movimientos de las fichas. El forense siempre iba por delante, algo que nunca dejaba traslucir, amparándose en su estudiado semblante de permanente desconcierto. Las pupilas de la detective acercaban a Marcel, inquisitivas. El médico, frío como el acero ante el asalto visual de su amiga, no exteriorizó una satisfacción que de hecho sentía, pero que hubiera sido imposible de justificar y hubiera crispado aún más los ánimos. Aquel dato ratificaba sus suposiciones. La huella de Veguet, o de alguno de sus secuaces, estaba allí, lo que le venía muy bien respecto a sus planes de involucrar a Marguerite en la protección de Pascal. No obstante, a esa muerte había que unir el intento de secuestro que había sufrido Pascal aquella noche, otro indiscutible rastro de Veguet, lo que arrojaba un saldo angustioso. El hechicero, tan solo unas horas después de que el plazo de que disponía el chico para responder a su oferta hubiese concluido, ya había sido capaz de movilizar a varios cómplices, tipos bastante profesionales a juzgar por la muerte de Sophie Guenard. Veguet contaba, pues, con una sorprendente capacidad de reacción. O eso, o ya daba por supuesto que Pascal se negaría a colaborar y había previsto tal contingencia. Gracias al cadáver que había dejado oculto Pascal y del que ya se habrían ocupado sus subordinados, Marcel pronto podría averiguar el perfil de los tipos a los que se enfrentaban. Imaginó que las conclusiones no serían muy alentadoras. Capítulo 31. Guillaume Cardinet llevaba muchos años viviendo en la calle, ejerciendo de vagabundo por los albergues y los rincones más sucios de París. No había cumplido aún los 40, pero una infancia en el seno de una familia desestructurada y con escasos recursos, bajo la arbitraria autoridad de un padre alcohólico que llegaba a casa malhumorado con demasiada frecuencia, deseoso de pagar con él y con su madre sus frustraciones, le había impulsado a escapar de ese hogar en cuanto tuvo edad suficiente para hacerlo. Huyó de aquella pesadilla y jamás había vuelto la vista atrás. Si acaso, de vez en cuando se sorprendía recordando a su madre, un rostro ya borroso, a la que guardaba una suerte de rencor infantil por no haber sabido protegerle. Años después, se daba cuenta de que ella había sido una víctima más de aquella bestia que había arruinado sus vidas. Porque las había arruinado. Por culpa de su marcha prematura, Guillaume no había contado con formación, dinero, ni amigos en su aventura en la gran ciudad, que muy pronto mostró su verdadero rostro desalmado. Si había esperado encontrar algún resquicio de esa suerte que hasta aquel momento se le había mostrado esquiva, no lo halló perdiéndose entre las calles. Se había lanzado a sobrevivir con el único equipaje de la soledad y sus traumas. Una penosa combinación que le había conducido a perder un trabajo tras otro y a tontear con las drogas en un estúpido intento de escapar momentáneamente de su realidad. Ahora, pobre, yonki sin estudios, convertido en un marginal irreversible, en un indigente enfermo, había sido apartado de la sociedad. Solo quedaba arrastrarse dando tumbos por la vida, mendigando, robando para una nueva dosis de heroína. Al alcohol, sin embargo, no había recurrido nunca. El crudo testimonio de su padre servía, en definitiva, de lección. ¡Qué ironía! Lo único que a aquellas alturas había descubierto Guillaume Cardinet eran las venenosas secuelas de vivir en la calle, el impacto emocional que se producía el día en que eras desahuciado del último alojamiento que habías podido pagar y, por fin, asumías que debías vivir entre cartones, ignorado por todos. Hablaba solo, estaba enfermo. Los dientes se le estaban cayendo y violentos temblores lo acompañaban a cada paso. Aparentaba 20 años más de los que en realidad tenía.
La vida no era justa. Guillaume se quejaba de que nunca había tenido realmente una oportunidad. Moriría sin haber podido luchar por un futuro en igualdad de condiciones con todos aquellos hombres y mujeres que paseaban bien vestidos por las avenidas de París, indolentes, ajenos a su drama. Guillaume moriría sin que nadie hubiera llegado a percatarse de su presencia en el mundo, algo que iba a suceder mucho antes de lo esperado. Un crujido acababa de llegar hasta él desde una arboleda cercana, lo que le hizo despertar del todo. Era noche cerrada, y un silencio pesado dominaba el ambiente. A pesar de la fatiga y el penoso estado de su salud, la experiencia durmiendo a la intemperie, expuesto a los peligros de la oscuridad, había adiestrado a Guillaume Cardinet en el sueño ligero. La noche de París podía ocultar serios riesgos. Nadie debería estar solo y sin cobijo al llegar el atardecer. La oscuridad saca lo peor de las personas. Por eso, Guillaume Cardinet había reaccionado de inmediato al escuchar el crujido, irguiéndose en actitud vigilante. Un vagabundo aislado constituía una víctima muy vulnerable y él lo sabía. Por eso se había metido en lo más profundo del parque, envuelto entre las sombras de una densa arboleda. Pero, por lo visto, no había sido suficiente. ¿Había alguien merodeando por allí? Entrecerró los ojos, procurando distinguir alguna presencia. No vio nada más que penumbra, troncos y ramas oscilando por las ráfagas de aire. Lejos quedaba la zona iluminada de las calles, los semáforos, los edificios. La zona civilizada. El resplandor vacilante de una farola que se alzaba a media distancia apenas lograba aclarar el panorama. Otro chasquido. Si Guillaume buscaba una confirmación para su inquietud, ahí la tenía. Alguien se estaba acercando. Y a juzgar por el modo tan intencionalmente invisible, su aproximación no parecía obedecer a buenas intenciones. Sin entender aún cómo podían haberle visto en medio de aquella negrura, fue consciente de que llegaba el momento de largarse de allí. No estaba dispuesto a esperar para comprobar si sus temores eran fundados. Levantó como pudo su cuerpo débil, castigado, recogió sus exiguas pertenencias en un maloliente petate y, procurando no delatarse con nuevos ruidos, empezó a alejarse con el avance renqueante de un herido. Una silueta recortada entre los árboles, que lo observaba quieta y silenciosa, lo obligó a detenerse. ¿Qué quiere? ¿Por qué no me deja en paz? La silueta no respondió. Cardinet sentía sus ojos clavados en él. No aguardó más y, cambiando de dirección, inició una nueva fuga. Pronto se veía obligado a detenerse de nuevo ante la brusca aparición de aquella figura muda entre los árboles, siempre cerca, siempre interpuesta en el camino de sus pasos. Guillaume tragó saliva. La situación estaba adquiriendo un aspecto muy, muy malo. El peligro llegaba bajo la apariencia de una sola persona, sí. Pero, sin saber muy bien por qué, aquella solitaria presencia le provocó un pavor mucho más intenso que el que le hubiera metido en el cuerpo una turba rabiosa de chavales rapados. ¿La lucidez del terminal? Se encomendó a Dios, ese Dios que pareció abandonarle en el momento de nacer. Tal vez iba a tener muy pronto la ocasión de rendir cuentas con él, cara a cara. Pascal no lograba conciliar el sueño. Tras la bronca de sus padres por llegar tarde a cenar sin haber avisado, había fingido que no se encontraba bien para poder encerrarse en su cuarto directamente. No tenía apetito, ni mucho menos ganas de mantener una conversación con ellos simulando una naturalidad que se sentía incapaz de aparentar. Su rostro desencajado hablaba por sí mismo. Precisaba soledad, algo que por fin consiguió cuando su madre dejó de asomarse a la habitación para comprobar, inquieta, que no le pasaba nada serio. Solo cuando Pascal se aseguró de que sus padres ya se habían acostado se atrevió a ofrecer su verdadero semblante afectado. Horas después, continuaba dando vueltas en la cama, procurando mantener los ojos cerrados en un intento poco exitoso de escapar a todo lo que había vivido antes de la cena. No obstante, y a pesar de la fatiga que comenzaba a hacerme ya en él, la acogedora seguridad que había experimentado al cruzar los umbrales del piso de sus padres y el escenario familiar de su habitación, hacían aflorar dentro de él una mayor conciencia de lo que había sucedido, algo que imposibilitaba cualquier probabilidad de dormirse. Había matado. Había vuelto a matar, solo que ahora la situación era mucho más cruda que la primera vez, cuando terminara con un carroñero en el más allá, puesto que la víctima era un ser humano vivo. Como él, como Michel, como Dominique. Pascal se insistió para serenarse en que las circunstancias sí habían sido las mismas. La defensa propia. Se trataba de una cuestión de supervivencia, pero la constatación de ese hecho no conseguía transmitirle todo el calor que necesitaba, abrumado por el vértigo de asumir que él podía arrebatar una vida, que lo había hecho. Analizó sus remordimientos. En realidad, no se sentía culpable por haber acabado con un tipo que, en definitiva, pretendía hacerle daño,
sino por la confirmación de que era capaz de hacerlo. Ya no le quedaba inocencia que perder. La única alternativa consistía en ir curtiéndose mediante el ejercicio de su condición de viajero. ¿Le aguardaban nuevos episodios así? Volvió a girar sobre la cama, atrapó la almohada y la estrujó antes de colocarla de nuevo bajo su cabeza ladeada. Sudaba. Con los ojos muy abiertos se dedicó a contemplar, como extasiado, la pared que tenía enfrente. Había matado a un hombre. Pascal se había dicho muchas veces que su condición de viajero podía implicar mancharse las manos de sangre, y que tenía que estar preparado para eso. Pero decirlo resultaba mucho más fácil que interiorizarlo. Sintió deseos de aproximarse hasta la habitación donde dormían sus padres. Lo habría hecho de haber tenido edad para poder acurrucarse junto a ellos, en su cama. La soledad, en determinados instantes, constituía una carga inherente a su misión. Se planteó llamar a Michel o a los demás, pero solo serviría para multiplicar la preocupación, para extenderla, lo que todavía empeoraría las cosas. Por teléfono uno no puede dejarse abrazar, y eso era lo que él necesitaba. No, tenía que aprender a afrontar determinados hechos sin compañía. La imagen de Beatrice adquirió forma en su memoria. También le habría gustado tenerla a su lado, sumergirse en su dulzura, en su comprensión, en sus ojos cristalinos. ¿Dónde se encontraría en ese preciso instante? Tal vez no hubiera retornado aún al cementerio de Montparnasse. Quizás seguía enfadada con él. Pascal no soportaba aquella incógnita. En su viaje del día siguiente tenía por fuerza que hablar con ella, que pedirle disculpas de todo corazón. No, las cosas no habían empezado bien. Sus miedos, en cualquier caso, no terminaban allí. Aunque había logrado esquivar el ataque de aquella noche, ahora era consciente del alcance de las amenazas de Begue. Pascal no podía olvidar que, en esos momentos, su cama podía haber estado vacía, sus padres en vilo, y él prisionero de un individuo sin escrúpulos en un lugar desconocido, sometido a inimaginables sufrimientos, consciente de que jamás volvería a ver la luz. Michel ya había experimentado lo que era perder la libertad. Una sensación, quizá, peor que la misma muerte. Guillaume Cardinet no desperdició tiempo pensando y, sin dudar, giró con brusquedad para apartarse de la silueta silenciosa que insistía en acosarlo. Avanzaba a trompicones, volviendo la cabeza cada pocos segundos. Los ruidos que provocaba quien iba tras él le hicieron ver que su cazador se mostraba cada vez menos cauto. Es decir, contuvo el aliento, aterrado, más decidido a actuar. Lo que quedaba claro es que el objetivo, el blanco, era él. Maldijo en silencio su mala suerte, percatándose de que, precisamente aquella noche, no se había cruzado en aquel espacio verde con ningún otro indigente, ni siquiera con los típicos jóvenes haciendo botellón cuya presencia le habría salvado de aquel ataque que no lograba comprender. Guillaume no tenía enemigos. La gente como él resultaba invisible para el resto de ciudadanos. Daba igual. Estaba harto de comprobar cómo en aquella sociedad no hacían falta excusas para infligir dolor. Todavía se agarró a la alternativa de que todo respondiera a la broma de un borracho o a un vulgar intento de robo. Él, a estas alturas, estaba dispuesto a dar todo lo que tenía con tal de que le dejaran en paz, de que no le hicieran daño. Poco después se veía obligado a desprenderse de sus pertenencias, lo único que poseía tras años de vivir en la calle, porque su peso se iba convirtiendo en un lastre conforme sus fuerzas se agotaban. Lo peor no fue renunciar a sus escasos bienes, sino la conciencia de que quien lo asediaba entre la vegetación no se había detenido para recogerlos. El robo, por tanto, no constituía la razón de aquel ataque silencioso. La oscura intuición de Guillaume iba tomando cuerpo, del mismo modo que el terror iba bloqueando sus articulaciones. Una imperiosa necesidad de inyectarse heroína le subió por la garganta como una arcada. No podía respirar. De una forma cada vez más penosa, Guillaume se empecinó en continuar avanzando. El objetivo del vagabundo era un sendero entre árboles que conducía hasta la puerta lateral más próxima del parque. Si alcanzaba aquel límite, demasiado visible desde los edificios colindantes, confiaba en que el perseguidor abandonase sus intenciones o buscara una nueva víctima. No pudo, una vez más, proseguir por ese camino. Bastante más adelante, junto a unos matorrales muy crecidos, acababa de surgir la silueta muda que lo hostigaba, quieta, observándole como un depredador que aguarda el momento oportuno para saltar sobre su presa. Guillaume se detuvo, sin aliento, incapaz de concentrar su colapsada mente para concebir nuevas estrategias. No podía más. Su corazón estaba a punto de estallar. Sus entrañas castigadas se revolvían provocándole unos fuertes retortijones. Se dejó caer de rodillas.
intuyendo de refilón como aquella figura que lo había acorralado se iba aproximando sin emitir ni una sola palabra. Tal vez era el momento de acabar con todo. Bastante había sufrido ya. Consolidó aquella convicción mientras aguardaba el contacto con su misterioso agresor, entre toses, carraspeos y esputos. Por eso ni se molestó en levantar la cabeza cuando percibió su perfil junto a él. Se dejó hacer, notó la cuchilla abriéndole el cuello y su sangre manar en abundancia. Su instinto de supervivencia se activó por un momento, pero era tarde. Su cuerpo, entre espasmos, se vaciaba. Capítulo 32. El agudo frenazo de un coche en plena madrugada, cuyo chirrido hizo vibrar los cristales del dormitorio de Daphne, despertó a la vidente de un modo brusco. Y es que el ruido la había arrancado de una pesadilla. Consultó el reloj de la mesilla girando el rostro envuelto en su pelambrera desordenada. Refunfuñó con cansancio. Apenas hacía una hora que se había acostado, pues se había quedado hasta muy tarde revisando antiguos libros. Y ahora se acababa de desvelar. Si bien no lograba condensar en su memoria las imágenes que habían estado asaltándola durante el sueño, o al menos no con la suficiente nitidez como para identificarlas, en su aliento permanecía, sin embargo, un sabor inquietante. Lo paladeó, reflexiva. Sabía que era una pesadilla, seguro, una de las muchas que venían salpicando su sueño desde hacía varios días. ¿Serían sus propios nervios la causa de aquel trastorno? Le extrañaba, pues siempre había sabido mantener la calma en situaciones extremas. Se levantó para llegar a la cocina y servirse una modesta dosis de licor. Necesitaba sentir el calor de aquel líquido opaco, que aclararía sus sentidos y sosegaría su mente. Mientras avanzaba, algo tambaleante, por el pasillo, hasta ella llegaban, borrosos, algunos retazos de su sueño, fragmentos incoherentes que no podía ni quería interpretar. No obstante, la insistencia de aquellas imágenes imprecisas en mantenerse en su memoria la obligó a plantearse si esa pesadilla que acababa de sufrir no tendría, en realidad, un carácter menos inofensivo que otras que ya habían perturbado su descanso nocturno en anteriores ocasiones. ¿Una señal? ¿Un aviso? Aquella era una sutil conjetura que fue ganando fuerza a medida que el conjunto de figuras desvaídas se iba materializando en su mente. Al principio no logró reconocer esas formas, pero a los pocos segundos, cuando el recuerdo había alcanzado una definición perfecta, no tuvo dudas. Se trataba de una loba amamantando a 2 bebés, contra los que se terminaba revolviendo de improviso para matarlos a dentelladas. La sangre teñía los cuerpos inertes de los niños. A Daphne se le encogió el corazón al revivir aquel episodio tan cruel que hacía pocos minutos había colapsado sus sueños. Una loba con 2 bebés. Reconoció la imagen sin esfuerzo. La loba Luperca alimentando a Rómulo y Remo, según la mitología. La vidente se había quedado petrificada, demasiado consciente de lo que podía significar esa escena que adulteraba con sangre el desenlace de una conocida leyenda sobre la fundación de Roma. Según aquel mito, el dios Marte tuvo 2 hijos gemelos con Rea Silvia, Rómulo y Remo. El tío abuelo de las criaturas, Amulio, mandó matar a los recién nacidos, pero el siervo encargado de hacerlo no tuvo el coraje suficiente y los ocultó dentro de una bolsa que depositó en el río Tíber, con la esperanza de que, al ser arrastrados, pudieran salvarse. Los bebés terminaron llegando a un tramo de la orilla donde una loba, Luperca, los salvó y los amamantó. Poco después los encontraba un pastor que se encargó de criarlos. Cuando fueron ya mayores, aquel bondadoso pastor los informó de su verdadera historia. Aparte de su venganza contra quienes habían intentado matarlos al nacer, los 2 jóvenes decidieron edificar una nueva ciudad en el mismo lugar donde fueron encontrados por la loba. Así se suponía que había nacido Roma. El final sangriento de la recreación onírica era lo que estaba fuera de lugar. La loba nunca hizo daño a los bebés. Sangre en Roma. Daphne contuvo un vahido mientras, consternada, caía en la cuenta de la dimensión de aquel aviso. Solo Francesco Girardelli, el maestro, aguardaba en la capital italiana. Jules fue emergiendo poco a poco de su sopor nocturno con las primeras luces del alba. El proceso era idéntico cada noche. Con el amanecer, aunque tan solo lo intuyera por el resplandor todavía exangüe a través de las cortinas de su habitación, reaccionaba. Su mente empezaba a centrarse e iba recuperando el control sobre sus extremidades, entumecidas. Así permanecía, tumbado sobre la cama, sintiendo el progresivo despertar de su cuerpo hasta que, por fin, era capaz de levantarse. Una intensa fatiga lo recibía siempre al incorporarse, como si unas manos poderosas insistieran en impulsarlo de nuevo hacia el lecho. Él se resistía a la tentación,
No podía pasarse el día en la cama. Sobre todo, no podía hacerlo sin levantar sospechas ni preocupar, aún más, a su familia y amigos. Lo más curioso, lo más intrigante para él, era su absoluta ignorancia respecto al estado ausente del que retornaba cada madrugada. Una ignorancia que, sin embargo, no le impedía descartar el sueño como origen de aquella ausencia de conciencia que precedía su despertar. Porque Jules sabía que no había logrado dormir ni una hora. Era lo único que se habría atrevido a jurar. Lo único que esa peculiar amnesia le permitía intuir en medio de aquella laguna de la memoria que cubría como un espeso velo todas sus noches. Un sabor acre invadía su boca. Jules se calzó las zapatillas y fue como un zombi hasta el baño, para cepillarse los dientes antes de ducharse. Aunque era muy temprano para un sábado, sabía que no podría dormir, así que prefirió iniciar las rutinas para combatir el aburrimiento. Se enfrentó, como cada mañana, a su depauperada imagen en el espejo, que, tal vez por culpa del sueño, hoy se mostraba borrosa, inconsistente. Mantuvo el pulso con sus pupilas confusas, el pelo encrespado de demente, el jersey del pijama que colgaba hundido marcando sus hombros huesudos y la ausencia de pectoral desarrollado. Y su marca sobre la yugular. Sobre todo, la marca. Sin embargo, en esta ocasión, sus ojos medio abiertos, aún legañosos, no cayeron de inmediato sobre aquella cicatriz del cuello. No pudieron hacerlo porque una tonalidad distinta en su semblante los dejó clavados en otro punto del rostro al que nunca había prestado atención. Sus labios. Estaban manchados. Se aproximó más al espejo, sorprendido. Sí, una sustancia oscura, reseca, los cubría en parte. Un líquido que al acartonarse casi los había dejado pegados. Asqueado, Jules se humedeció los dedos bajo el grifo y empezó a limpiarse. En cuanto el agua entró en contacto con aquellos restos, estos empezaron a perder consistencia y suavizaron su color hasta adquirir un tinte vermellón. Jules lo supo al instante y la respiración se le cortó de cuajo. Era sangre. Tenía los labios empapados en sangre. Conmocionado, ahora identificaba mucho mejor aquel sabor metálico, entre dulce y amargo. Era sangre. Jules cerró los ojos y rezó para que fuera suya. Con la desesperación pintada en la cara, empezó a rastrear en sus labios una herida, un corte. Deseaba hallar en su cuerpo el origen de aquella sangre, aterrado ante la espantosa alternativa a la que tendría que enfrentarse si no lo encontraba. Dentro de su boca ansió como nunca una llaga, una herida, una accidental mordedura producida mientras permanecía en ese estado letárgico de las noches. Nada. Jules se abría la boca con los dedos hasta hacerse daño. Pegaba sus ojos al cristal del espejo buscando el más minúsculo arañazo que lo salvara de aquel abismo que se abría ante él. Nada. Sus ojos negros le contemplaban desde su propio reflejo. En ellos, una acusación infame fue abriéndose paso, envolviéndolo en un ensueño de horror del que no lograba desembarazarse. La sangre que manchaba sus labios no era suya. ¡Dios! Pero, entonces, ¿de quién? ¿Cuándo? Por primera vez sintió pánico ante la posibilidad de que, en algún momento, pudiera recordar lo que ocupaba sus noches amnésicas y perdiera el juicio, incapaz de asumir la sórdida realidad. Aterrado, se negó a ahondar en aquella suposición. Quiso huir de ese espanto que cobijaba dentro de él, que nacía con su rostro demacrado y se abría camino, incontenible, hacia el exterior. Por primera vez se planteó que, tal vez, esas horas oscuras que se iban acumulando noche tras noche ocultaban una actividad muy concreta, fuera de las paredes de aquella casa. ¿Había estado moviéndose durante todas aquellas noches sin sospecharlo? Como los sonámbulos, quizás su cuerpo actuaba, se alimentaba, matizó Jules con un estremecimiento, mientras él creía permanecer postrado en cama, en estado comatoso. Y luego cayó en la cuenta del sabor en lo más profundo de su garganta. Jules no solo estaba manchado de sangre, la había probado, la había tragado. Sufrió una repentina arcada y, justo a tiempo, se inclinó sobre el retrete abierto. El estómago se le revolvió furiosamente. Entre mareos, Jules tuvo que apoyarse en los azulejos de la pared, agachado, a punto de perder el equilibrio. Vomitó sangre. Un sudor frío le resbalaba por la frente y caía en hebras sinuosas sorteando sus ojos, que apenas pestañeaban. Todavía inclinado, sin aliento, de su boca abierta colgaban hilillos de sangre turbia y maloliente. Asqueado, Jules se metió los dedos en la garganta para provocarse más arcadas. El asco le impulsaba a pretender vaciarse por dentro.
Necesitaba sentirse limpio. Si hubiera podido, se habría abierto el vientre. Volvió a vomitar. Restos sanguinolentos cayeron de nuevo sobre el interior salpicado de la taza, deslizándose hasta el agua con repugnante lentitud. Jules tiró de la cadena. Se le hacía insoportable ver esa superficie teñida de aquella delatora tonalidad de escarlata. Después, tuvo el coraje de asomarse al espejo. Su aspecto era terrible. Con las comisuras de la boca manchadas, parecía un enfermo de ébola en plena hemorragia terminal. Procuró sonreír a su imagen. Irónico. Craso error. La imagen de sus dientes barnizados en sangre multiplicó su apariencia monstruosa y casi le hizo desvanecerse. No parecía un enfermo de ébola. Lo que parecía era un auténtico vampiro. Jules no hallaba oxígeno en sus pulmones. ¿Lo era? Inspeccionó sus dientes, a la búsqueda de filos prolongados que pudieran recordar el esbelto y curvo perfil de los colmillos. Nada. Volvió a formularse el interrogante innombrable. ¿Era un vampiro? ¿Lo era? Sus deducciones iban degenerando, como su propio cuerpo. ¿Lo había estado siendo sin saberlo? ¿Qué había sucedido aquella última noche?